Bueno, estoy aquí cumpliendo mi palabra. Voy a continuar ahora con un libro, una obra que me impactó muchísimo. Si no la han leído, les recomiendo de verdad que la busquen. Yo la tenía desde hace mucho tiempo en mi librero, pero no la había pues consumido y me encontré con una sorpresa muy agradable. Como debes saber ya, si sigues este canal, mi nombre es Carlos Wintermelo, soy escritor, soy asesor editorial. Aquí tengo, bueno, dos perritos que me cuesta un poquito de trabajo tenerlos quietos, pero la idea es poder cumplir con mi palabra y darle fuerza a esta segunda temporada de este canal de YouTube que he ido nutriendo con elementos esencialmente artísticos, pero sobre todo de literatura. Bueno, el libro del que te estoy hablando se llama El guardián entre el centeno. Pronto te voy a mostrar una portada. Y me impactó porque el personaje está muy bien construido. De verdad que es algo impresionante el modo en que se conecta, me recuerda a un escritor, un teórico de la literatura español, que tengo un libro de él buenísimo. Él se llama Ángel Zapata y él dice que uno de los elementos más importantes para llevar adelante una obra es uno de los más importantes en el estilo literario, es tal cual el lenguaje coloquial, porque el lenguaje coloquial lo acerca a la vida, mientras que un lenguaje, entre comillas, más literario, lo va a alejar de la gente. Y entonces este libro, El guardián entre el centeno, que sin duda es un clásico, se menciona si lo buscas en el internet, vas a ver que se le reconoce como una de las psicologías mejor retratadas de la juventud, de la adolescencia. En fin, lo disfruté muchísimo, lo leí relativamente rápido porque es un libro de 270 páginas que te debería llevar más tiempo, pero yo lo consumí en relativamente poco tiempo, será 4 o 5 semanas. Pero bueno, además ya enfebrecido, ya motivado por esta buena lectura, comencé a buscar películas relacionadas con el tema y también investigué al autor. Una película que vi y que también me gustó, sin hablar de que es una gran obra, pero se llama en inglés Coming Through the Rye y se tradujo como Una jornada inolvidable. La traducción literal sería como Pasando entre el centeno y pues trata exactamente de este autor, no de la obra, aunque refleja muchos elementos de la obra. Y también me di cuenta de que una película que había visto hace tiempo, que era Conociendo a Forrester, también estaba inspirada en este autor que se volvió un ermitaño, de cierto modo un misántropo, y dejó de ver a sus congéneres, dejó de dar entrevistas, solo existe una entrevista dada por él. Y bueno, en estas investigaciones me encontré con algo realmente fascinante y lo voy a compartir contigo. Así que hasta aquí lo dejo, voy a pasar ahora a una imagen que tiene los diferentes puntos que voy a desarrollar. Espero que te guste. Si no te has sumado a este canal, si te llegó por otro modo, suscríbete y bueno, vamos a seguir por aquí caminando por ese lado. Esto va a ser la vertiente de las obras y cómo te influyen, pero también voy a hablar de inteligencia artificial y cómo esta inteligencia artificial, este avance tecnológico, pues nos está afectando en diferentes sentidos, ¿verdad? Bueno, entonces doy un paso a lo siguiente y ahora nos vemos. Bueno, listo. Si escuchan algún sonido canino, es que tengo dos perritos y ahora mismo están encerrados conmigo. Eh, pero voy a lo que voy. El libro primero, y ojalá lo puedan leer. El libro tiene un personaje muy honesto, muy original. Es Holden Caulfield
y él es un adolescente que tiene serios problemas en la escuela. Acaba de ser expulsado por su bajo rendimiento y decide, bueno, irse a Nueva York y gastar el dinero que tiene en pasar, digamos que momentos inolvidables. Él no se termina de decidir, parece que en el fondo él está tratando de escapar de casa. No se nota, pero nunca se dice directamente que no quiere enfrentar la situación, no quiere enfrentar lo que va a significar para sus padres esta nueva derrota, porque él ha sido expulsado de varias escuelas y lo más conmovedor al final es que no lo quiere enfrentar ni él mismo, él rehuye un poco a darse respuestas. Entonces, este creo que es un acierto, es un personaje honesto, un escritor que no se calla, en este caso el señor J.D. Salinger, J.D. Salinger, es un escritor que no se calla ante el que dirán porque este libro fue publicado en 1951 y es una crítica hacia la sociedad, en este caso culturalmente la estadounidense, pero cuando lean el libro se van a dar cuenta de que podemos también vernos reflejados. Hay elementos esenciales que están presentes en todas nuestras pues países y está también escrito el libro que te toca en ese sentido. Bueno, también tiene un ritmo que eso es un acierto de la escuela norteamericana de escritores como Truman Capote, como Ernest Hemingway, y que parece que fue un principio establecido, porque aunque este señor J.D. Salinger, J.D. Salinger, pues conoció a Hemingway, es improbable que Hemingway lo haya influido de alguna manera, porque no se declaran nunca ninguna admiración mutua. Se conocieron cuando Salinger estuvo en Europa por lo de la guerra y pues bueno, aunque mantuvieron una relación amistosa y que se sostuvo por algún tiempo, no hay, por lo menos en la información que yo revisé, pruebas de que haya habido más allá algún tipo de influencia, ¿verdad? Entonces, la misma escuela estadounidense apostó por las características de su idioma, creo yo, a un lenguaje bien conciso, específico y que yo como escritor, pues la verdad sí admiro y también trato de hacerlo parte de mi influencia. Uso la palabra precisa para tener frases cortas, hay que usar la palabra justa y no adjetivar pues tanto, ni tan antojadizamente. El otro punto es la continuidad del relato. Son horas en realidad. Él deja su escuela, Holden, el personaje principal, se escapa de su escuela, decide irse antes incluso de que terminen las clases, ya sabe que no volverá en el siguiente programa, se va antes, después de tener unas rencillitas con su compañero de cuarto y con su vecino de cuarto, y pues bueno, toma un transporte, llega a Nueva York, llama a amigos, ve a una persona, pasa a una aventura que puede haber sido muy peligrosa con una joven prostituta que tiene un chulo, decimos por acá, un proxeneta, que es el ascensorista. Sale muy mal librado de eso y resulta ser que después llama a otras personas, a un ex profesor. Bueno, y todo eso ocurre 270 páginas que tiene la edición de Edesa, de tapa dura que yo leí, pero ocurre antes de la madrugada, antes de que se haga el día completamente día. Entonces, en síntesis, el personaje honesto, el ritmo, gracias a la palabra justa y la continuidad del relato fue lo que más me gustó. Por otro lado, la película que vi relacionada con esta obra, Coming Through the Rye, que en español es Una jornada inolvidable, la verdad me gusta muchísimo más el título en inglés, lo hubieran dejado así nada más traducido literalmente, es tal vez el reflejo de lo que significó el guardián en el centeno en los otros. Trata de un chico
que está pasando muy malos momentos en la escuela, le hacen bullying, como decimos ahora, tiene acosadores o abusadores en la escuela y pues está primero tratando de hacer una obra teatral basada en El Guardián entre el Centeno y decide pues ir a buscar a J.D. Salinger, a J.D. Salinger, para pedirle el permiso correspondiente para montar la obra. J.D. Salinger, como fue en la vida real, y así se refleja en la película, ya está recluido, está lejos de las grandes ciudades y alejado de cualquiera que quiera saber de él. Entonces su esfuerzo o su empresa, la empresa que está iniciando, amenaza con ser muy difícil y ser infructuosa. Sin embargo, va de la mano con una chica, en un momento les busco el nombre del personaje, y al final lo encuentra a J.D. Salinger. Pero hasta ahí les voy a dejar la historia para que puedan ver la película con una mirada fresca. Ahora, lo interesante es que esta película recoge momentos biográficos, es decir, Jamie Schwartz existió y en cierto momento de su adolescencia encontró a J.D. Salinger. Esta es una obra visual, pues, una película dirigida y escrita por James Stephen Sutwith y también tiene como protagonistas a dos de los actores jóvenes, digamos que más, yo creo que conocidos o vistos en la actualidad, que es el señor Alex Wolff, que hace el papel de Jamie Schwartz, Estefanía Lavie Owen, que hace el papel de Didi, que es quien lo acompaña en este viaje, que es un viaje de aventura y de descubrimiento, y Chris Cooper, que es un experimentado actor, que hace el papel de J.D. Salinger. Ahora, la historia es de jóvenes, es decir, J.D. Salinger, Chris Cooper específicamente, aparecen unas cuantas escenas y al final prácticamente. Entonces, recomiendo ver la película por lo menos con una actitud juvenil, y si pues eres joven y estás viendo estas notas, te conviene verla. Bueno, hemos echado un vistazo a una obra clásica como es El Guardián entre el Centeno y a una película que resultó o que se inspiró en ella, que es Coming Through the Rye, una jornada inolvidable. Ambas muy recomendables, ambas ojalá las puedas leer y ver. Pero ahora antes de terminar este video me gustaría hablar un poco del autor J.D. Salinger. Él se llamaba Jerome David Salinger y fíjate que la mayor inquietud que quedó al final pues de su trayectoria como persona es por qué se recluyó de una manera tan estricta en sus últimos años. Él, después de pasar por divorcios y dio su última entrevista en los años 60, ya era un escritor de culto por su libro publicado en el año 51 y se fue a vivir totalmente solo, se convirtió en alguien muy difícil de localizar, como se dice en la película, y bueno, pasó al parecer feliz esos últimos años en absoluta soledad. ¿Por qué lo hizo? Bueno, uno, creo que lo que le rodeaba no le dio muy buenas respuestas sobre quién era él. Él viene de una familia europea pero mestiza, judía, cristiana, multicultural. Y eso pasa con muchos escritores que para entender quiénes son se vuelcan sobre la escritura. Pero además, como su personaje Holden, tuvo muchos problemas para integrarse a la academia, a lo académico, al sistema de lo que es la vida. Fue expulsado y finalmente, después de muchas escuelas, y finalmente su padre lo inscribe en una academia militar. Además, vivió la Europa más convulsa porque su padre, en un afán de encarrilarlo en sus negocios de importación y exportación, lo envió en los años 30
a que aprendiera idiomas. Bueno, y además fue soldado durante la guerra, fue reclutado y vivió pues en medio de las batallas más cruentas, además de que hizo contrainteligencia. Después de su último divorcio, eh, se vuelca, incluso antes, sobre el budismo zen, y ahí es donde yo veo la pista. Me recuerda a Calderón de la Barca, que dedicó muchos de sus años, finales incluso, a la exploración mística. No parecía que lo que estaba alrededor de él resolvía el misterio de la vida que él intuía, y entonces, bueno, escribió ese gran libro que es La vida de sueño. Igual este señor J.D. Salinger parece no haber encontrado respuestas sobre la verdad en lo que le rodeaba y se dedicó a la meditación, a la contemplación solitaria. Entonces, eso es lo más cercano a lo que podemos eh, decir o declarar sobre lo que fue la vida de este gran escritor. Bueno, te agradezco que te hayas asomado por aquí. Espero que hayas disfrutado como yo y que, bueno, el camino, la revisión de estas obras, y que también en cuanto tengas oportunidad la leas y también veas la película de la que hablamos. Si no te has suscrito, suscríbete y bueno, vamos a estar subiendo más videos dentro de poco. Hasta luego.